Todos hemos sufrido alguna vez ese tipo de reveses de actitud y de lo que uno o por otro motivo más o menos justificado, pero seguro que siempre de manera exagerada, pues hemos explotado en rabia, ¿no? En ira, en ganas de decirle a otra persona de turno de todo menos bonito. Y ya no hablemos ni del deseo que probablemente se haya añadido a esto de querer decirle de todos menos bonito, de llegar a la fuerza física a lo mejor, de descargar sobre esa persona nuestras ganas, de darle una buena lección, ¿no? Para que se le bajaran los humos o algo semejante a esto. Claro, suena muy violento como para estar hablando en una iglesia acerca de esto, pero precisamente por eso. Precisamente porque no deberíamos ser tan ingenuos ni tan necios como para pensar que no podemos llegar a un punto como este de sentir una gran ira o una gran rabia sobre alguien. Ya digo, si es que no hemos llegado ya alguna vez hasta ese punto, ¿verdad? Que seguramente. Así que si hacemos un análisis lo más objetivo del tema, o sea, del asunto de todo esto de la ira cuando la sentimos, somos conscientes de que siempre sobrepasa los límites, siempre sobrepasamos los límites cuando sentimos la ira. Claro, podemos excusarnos si queréis, pero no deja de ser una excusa, en decir, no, es que se lo merecía, que lo solemos justificarlo de esa manera. O no, es que es para que aprenda, para que no vuelva. Y siempre es una manera justificada de intentar decir, no, es que mi ira no se ha sobrepasado tanto, sino que realmente lo hice bien, ¿no? Pero claro, sea como sea, nadie nos ha colocado ni de juez ni de justiciero de la vida. Entonces, realmente siempre se sobrepasa y cuando decimos estas cosas, pues claramente no está justificado, ¿no? Y es por eso que mucha gente, ante la realidad de cómo es nuestra ira, de cómo es nuestra rabia y nuestra manera de actuar ante estas cosas, pues claro, que es más un tema de venganza casi siempre, un tema de venganza personal, confunde el concepto de la ira cuando oye, cuando lee incluso acerca de que Dios pues siente ira también y que tiene ira, ¿no? Es fácil asociar, pues si Dios tiene ira, entonces es vengativo, porque yo, cuando siento ira, lo que siento es la venganza, ¿no? Claro, evidentemente en la Biblia, en las Escrituras, se nos habla de la ira de Dios, se nos habla de la venganza de Dios. Pero claro, cuando lo leemos en sus contextos, cuando lo entendemos, cuando meditamos sobre ello, nos damos cuenta de que es bastante diferente el concepto de la ira en él o de la venganza en él que en nosotros, ¿no? Él no está pues tan sujeto a esa pasión, ese arrebato loco que nosotros tenemos, ¿no? No es que no está tan sujeto, es que no está sujeto a eso, ¿no? Su ira y su venganza son completamente diferentes. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de la ira, es lo que nos habla el texto que vamos a leer ahora. Y vamos a ver qué es eso de la ira de Dios, vamos a ver qué es lo que la Biblia, su propia palabra, tiene que decirnos acerca de ella y cómo podemos asumir esto para nuestra propia vida como cristianos, qué significa también para el mundo en general y cómo podemos librarnos, si es que se puede uno librar de esa ira, porque desde luego que ya dicho así no suena bien, ni seguramente nadie la quiera en su propia vida. Entonces vamos a leer en el capítulo 1 de Romanos. Y ahora desde el 18, que es donde nos quedamos la última vez, dice así, en la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, que como veis pues es un texto duro, ¿verdad?, en sus palabras y en lo que nos quiere mostrar. Por eso quería comenzar esta mañana meditando en las excusas que nos acusan, ¿no? Es un juego de palabras, pero somos expertos en las excusas. Y es cierto que la gran mayoría de nosotros las excusas que usamos son pues muy ligeras, son muy tontas, ¿no?, solemos decir. Pero tienen un elemento en común. Sean grandes o sean pequeñas excusas, tienen algo en común. Y es que pretendemos, por medio de la excusa, ser justificado de tal o cual cosa, ya sea que vayamos a hacer esa cosa o que dejemos de hacerla, ¿no? Pero la excusa siempre es para justificar que o lo hago o que no lo hago. Y casi siempre las excusas nacen de situaciones en las que no queremos, no nos atrevemos o no somos capaces de decir la verdad. Siempre es así. Ponemos excusas a nuestra propia familia, ponemos excusas a los amigos, ponemos excusas a la iglesia, a nuestras iglesias, ponemos excusa a los hermanos en la fe, ponemos excusas a nosotros mismos. Y claro, viendo todo el panorama de todo el tipo de excusa y a todo el mundo en el que le ponemos excusa, ¿cómo no?, también a Dios. Y en nuestro texto Pablo nos está mostrando o nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Es decir, que la ira de Dios no es un arrebato rabioso, es algo que tiene una razón detrás, una razón además de peso. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y qué razón tiene, aparte de que es algo genérico, esto de la impiedad y la injusticia? Bueno, nos dice que Dios mismo ha dejado algunas evidencias en las cosas que se ven, en las cosas hechas, que hablan de Él o que le muestran, ¿no? Pero que nosotros, pretendiendo ser, como no, como siempre, los más listos del mundo, pues le hemos negado y nos hemos ido por otro camino, hemos tomado otra vía, ¿no?, que no es la que Él desea. En concreto, se nos dice que hay algunas cosas que podemos saber de Dios que Él ha dejado, digamos, claramente reveladas en las cosas que pueden verse, ¿no?, en nuestra creación, principalmente. Una de ellas es su eternidad. Es decir, las cosas que existen hubieron de tener un principio, ¿no? Y entonces, antes de ese principio, alguien ha sido el que las ha hecho. Entonces, se puede ver que hay alguien eterno. Luego también se nos dice que se puede saber, por medio de las cosas hechas, acerca de que ese alguien es poderoso, su gran poder. Porque viendo las cosas que han sido hechas, uno no puede concluir, bueno, sí, vale, sino que todos nos asombramos, incluso hasta la gente que no cree se asombra de la complejidad de las cosas hechas, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo funciona la vida, de cómo funciona el cuerpo, de cómo funcionan miles de cosas que vemos en la creación. Y otra cosa que también se puede saber acerca de las cosas hechas es la deidad de este alguien, que no solo es eterno y poderoso, sino también divino. Cuando concluimos, hemos visto las cosas que están hechas, ningún ser humano, ninguna criatura ha podido hacer estas cosas, porque estas cosas son ya criaturas, son creación. Por tanto, ha debido ser una divinidad quien ha creado estas cosas. Por lo pronto, Pablo dice, al menos estas cosas, aunque sean muy generales, Dios las ha dejado ahí para que el ser humano pueda ver que está ahí, que no tiene excusa. Por tanto, por eso yo quería meditar en esto de las excusas que nos acusan, ¿no? Porque dice el texto que el hombre, los seres humanos son inexcusables, viendo esto que Dios ha dejado hecho en su creación. Y ciertamente no hay excusa. Pero no solo se trata de negar la existencia de Dios y de excusarse en eso, ¿no?, sino de qué es lo que hacemos en relación con ese Dios al que negamos. Dice que los hombres no le dieron gracias, ni tampoco le glorificaron, ¿no? Esa palabra que a veces suena tan extraña. Es decir, que no le dieron la honra
que Él se merece, ¿no? No reconocieron que realmente Él es digno y merecedor de eso. Antes bien, lo que dice el texto es que los seres humanos comenzamos a razonar en nuestro propio entendimiento y fuimos cayendo como en una espiral de oscuridad y de razonamiento propio y personal en el cual es muy difícil salir, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de ese razonamiento? En vez de llegar a la conclusión de hay alguien poderoso y eterno que ha creado estas cosas, la conclusión a la que el ser humano llega, y eso os daréis cuenta siempre, es a la idolatría. En vez de adorar y rendir y dar gracias al Dios verdadero, se monta sus propios dioses, el ser humano, y a eso sí que les rinde y adora su vida. Claro, la manera que nos habla aquí el apóstol Pablo de la idolatría es su forma más básica, es decir, son imágenes, son estatuas de, en este caso, pues quizás mitad humano, mitad animal, ¿no? Dice pues que tenían forma de reptiles, de cuadrúpedos, de aves, y que a esas cosas, a eso le llamaban dioses y adoraban y servían, ¿no? Pero de alguna manera, aunque fuera la manera más básica de idolatría, detrás de la idolatría siempre hay una cosa en común, y es que pensamos que ese Dios, falso Dios, nos va a dar la satisfacción, la plenitud de todo lo que queremos, de todo lo que deseamos, ¿no? Y eso es lo que los gentiles han hecho desde el principio, porque aquí Pablo está hablando de los gentiles, porque ya habrá tiempo en el siguiente capítulo y más adelante de acusar también a los judíos. Y Pablo va a acusar tanto a los judíos como a los gentiles de hacer exactamente lo mismo, es decir, finalmente apartarse de Dios. Pero en este caso hablamos de los gentiles. Y como digo, hoy día la idolatría pues tiene una forma más moderna, más sofisticada, más bonita, si lo quieres decir así, de existir, pero existe igualmente. Quizás ya no hay tanta gente que se ponga a rendir su vida a una imagen como tal, una estatua de algo, pensando que eso representa a cierto Dios o lo que sea, pero igualmente seguimos poniendo confianza, toda nuestra confianza, en cosas que creemos que nos van a dar la plenitud y la satisfacción, ¿no? Pues, por ejemplo, el dinero, o el trabajo, o el sexo, o la pareja, o cualquier otra cosa, se puede convertir en un ídolo. Se puede convertir en algo en el que ponemos toda nuestra esperanza. Esto por fin me va a dar la plenitud, esto por fin me va a dar la felicidad que yo busco, la plenitud, la satisfacción que necesito. Y nunca llega al final porque siempre nos decepciona, ¿no? Si vais a cualquier museo, de estos, sobre todo de la antigüedad, ¿verdad? Os daréis cuenta de todos este tipo de ídolos que existían en la antigüedad, ¿no? Sobre todo casi siempre hay muchos ídolos egipcios, ¿no? Casi siempre es lo más conocido, ¿no? Pues mitad humano, mitad una cabeza de perro o cosas así. Es como que más se ve más ahí, ¿no? Esto que Pablo está hablando. Pero también pasaba en Grecia, también pasaba en Roma, pasaba en todas las culturas, ¿verdad? Y evidentemente detrás de estos ídolos, aunque tuvieran cabezas de perro y alas de ave, lo que había detrás de ello, lo que la gente pensaba que había detrás, era en realidad algo que necesitaban, algo que quería. Este Dios, digamos, está asociado a el poder. Yo adoro a este Dios porque soy rey, vamos a suponer. O esta diosa está asociada a la fertilidad, pues entonces adoramos a esta diosa para poder tener muchos hijos y una gran familia. Este Dios está asociado al dinero de alguna manera, a las riquezas, lo adoramos también para poder que nos beneficie y nos favorezca y ser ricos. Así todo el rato, ¿no? O la victoria, la guerra, todo tipo de cosas, ¿no? Al final son cosas que el ser humano desea, pero las asocia a un ídolo, a un Dios. ¿Que hoy se adoran estas mismas cosas sin necesidad de estatuas? Sí, es lo mismo, aunque ya digo, de manera más sofisticada y bonita, mejor empaquetado, si lo quieres decir así, pero igual. Pero sea como sea, el problema no es tanto esto, ¿no? Que también, sino realmente que lo que hemos hecho ha sido cambiar la gloria de Dios por imágenes que no son Dios. Ese es el problema realmente, ¿no? En el caso de la antigüedad se veía más claro, habían cambiado la gloria de Dios por imágenes, literalmente. Pero nosotros hacemos lo mismo, lo cambiamos por imágenes que no valen mucho, y las adoramos y nos rendimos a ellas. Y uno podría decir, bueno, vale, quizás las cosas hechas nos pueden decir que hay un Dios, bien, pero ¿qué culpa tienen los hombres de no saber si ese Dios tiene cabeza de perro o alas de águila? O cola de serpiente, ¿no? Claro, el problema no es tanto ese,
Sería absurdo esta pregunta también, porque estas personas que hacían estas estatuas y estas imágenes, no es que pensaran muchas veces que su Dios tenía esa forma, sino que asociaban esa forma o esa imagen a algo, a una habilidad que ese Dios tenía, o a algo que ese Dios controlaba. A lo mejor no es que llegaban a pensar que su Dios tenía unas alas de águila, algunos quizás sí, otros no, sino qué implicaba, qué significaba, qué controlaba ese Dios en la naturaleza, ¿verdad? Entonces el problema no es tanto eso, sino el cambiar su gloria por cosas tan estúpidas, por cosas terrenales, por cosas que son de la creación y que no tienen que ver con el hecho de Dios. Es cambiar su belleza, su majestad, por cosas que realmente no son así, no tienen eso. Y el problema es que Pablo dice, todos los hombres no tienen excusa, porque ven a partir de las cosas hechas que existe alguien eterno, poderoso, y desde luego no han visto que tenga ni cabeza de perro ni alas de águila. Y la cosa es que siguen sus propios razonamientos y se montan su propia religión, su propia forma de hacer, su propia vida, su propio ritual, y así siguen, y ellos se excusan en eso, pero en realidad son inexcusables. Pero claro, tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos saber cómo es Dios solo por medio de las cosas hechas? ¿Cómo podemos saber su nombre? ¿Cómo podemos saber cuáles son sus leyes o sus mandamientos? Porque en todo caso podemos llegar a la conclusión de que quizás, o puede ser, sí, hay un Dios, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su voluntad? Todas esas cosas la naturaleza no nos la dice. En todo caso solo nos dice lo que dice Pablo aquí, que es eterno, que es poderoso y que es divino, pero nada más. Podría ser cualquiera, podría ser el que fuera de turno, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a un segundo punto, que es el concepto... Voy a ponerlo por la pantalla. El concepto de la revelación. El concepto de la revelación es muy importante dentro del cristianismo, porque, es decir, creemos y valoramos que aquellas cosas que Dios ha hecho, que ha creado y que nos permiten verlo, ¿no? La creación, las leyes naturales, los asuntos de la ciencia, todo eso, que podemos ver su sabiduría y lo que tú quieras. Pero aunque todo esto es útil, la revelación, digamos, general de la creación, no nos dice nada acerca del carácter de Dios, no nos dice nada de su voluntad, no nos dice si es bueno o malo, no nos dice si quiere algo de nosotros, no nos dice si está enfadado o no está enfadado con nosotros, si nos aprecia, si nos ama, no sabemos nada de eso por la naturaleza. Por eso necesitamos que Él revele, que Él descubra, que Él muestre cómo es. Y resulta que en la Escritura, en la Biblia, vemos que Dios sí se revela, sí quiere mostrarse, sí nos quiere decir cómo es Él. Y menos mal, porque si tuviéramos nosotros que investigar cómo es Dios, pues llegamos a multitud de formas y maneras que a la vista están, de ahí viene la idolatría. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo hace unas semanas los versículos 16 y 17 acerca de la justicia que viene por la fe, allí nos dice, la justicia de Dios se revela. Es decir, Dios tiene que mostrar que hay una justicia y que a través del Evangelio se consigue esa justicia. Si no, nosotros no lo sabríamos. Entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, cuando estamos viendo este texto y empezamos a leer lo que dice, la ira de Dios se revela. Tanto la justicia como la ira, entre muchas otras cosas, evidentemente, son cosas que Dios tiene que revelar, que tiene que mostrar que son así. Si no, nosotros no podríamos saber que existen. Y así como en la anterior predicación estuvimos meditando cómo Dios ha decidido justificarnos por medio de la fe, a través de creer en el Evangelio de Jesús, hoy lo que nos toca es meditar en su ira. Y ya hemos dicho dónde comienza todo, ¿verdad? Comienza en que nosotros como seres humanos hemos decidido darle la espalda a Dios, sin ningún miramiento además. No le hemos dado las gracias que le debíamos dar, no le hemos honrado como Él se merece, sino que hemos dicho, déjame a mí, ya me pienso yo mis cosas y medito yo en cómo son estas cosas, y nos hemos ido pues a cada uno a lo suyo, pero en definitiva a distintos falsos dioses, sea la forma que tengan y la imagen que le pongas. Hay en otras ocasiones en que la Biblia habla de la ira de Dios como algo difícil de encajar, es decir, como algo que Él directamente lleva a cabo como un castigo directo y además muchas veces duro y horrendo. Habréis leído en muchos pasajes de la Escritura cosas así. Y luego, sin embargo, hay otro tipo de ira, otra forma en la que la ira de Dios se manifiesta, que es la que Pablo nos está explicando en este pasaje. La otra también es cierta, pero ahora nos está explicando aquella en la que Dios deja al hombre caminar
en su propio razonamiento, es decir, en su propio entendimiento de las cosas. Lo abandona de alguna manera. Tú vete a tu... ¿Tú quieres eso? Tira. Y eso es una forma de ira, porque al final lo que hace es que el ser humano se mete en su propio pensamiento, en su propio razonamiento. Bueno, voy a vivir mi vida, voy a pensar las cosas como yo creo que son, y va cayendo como en una espiral, en una espiral, en una espiral, cada vez peor, cada vez más miseria, cada vez más oscuridad, cada vez más tinieblas, ¿verdad? Y de ahí ya es muy difícil salir. De alguna manera es como si nosotros le hubiésemos dicho a Dios, y lo decimos de alguna forma: oye, mira, déjame en paz, ¿vale? Déjame en mi propio camino, en mis propios asuntos, ya me encargo yo de llevar mi vida y las riendas. Y es como si Dios hubiera dicho: ah, vale, ¿eso es lo que quieres? Toma, todo para ti. Y es quizás una forma de ira que no somos tan conscientes, pero que realmente es igual de horrenda y de dura que el otro tipo de ira. En algunos son castigos directos, cuando su ira se ha sobrepasado. En esta es directamente dejar acumular, 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 hasta que finalmente el castigo llegue, aunque sea en el último día. Y es terrible, porque hay personas que acaban endureciendo tanto su corazón por causa de esto, tan convencidas de sus propios razonamientos y de sus propios caminos, que luego ya casi prácticamente no hay forma ni de arrepentirse. Ya no hay manera de ver que uno está mal y salir de ahí. Dios, por tanto, entrega a los hombres a sus propios deseos malvados de los propios corazones de ellos, y continúan en su idolatría. Y no solo habla de este pecado, ¿no? Él también dedica una parte a hablar concretamente de un ejemplo de lo que significa dejarlos a sus propios razonamientos. En este caso, habla de uno de los pecados sexuales que quizás más están en boga hoy en día, que más difícil son de tratar dentro de la Iglesia, pero es la homosexualidad. Habla de ello Pablo aquí. Y dice que esa es una de las formas, no la única, pero es una de las formas en las que Dios deja a los hombres a su propio razonamiento. La Biblia habla acerca de la homosexualidad, por supuesto. La Biblia habla acerca de los pecados sexuales, de todo tipo, y en este caso habla de la homosexualidad, que no encaja con lo que Dios creó y diseñó al principio, ¿no? En el hombre y la mujer. Igual que hay muchas cosas que no encajan dentro de la sexualidad, pues, por ejemplo, en la vida de los patriarcas, ¿no? Con muchas mujeres o con cosas semejantes a estas. Pero en este caso nos habla de este ejemplo de la homosexualidad. Solo quería dar algunos apuntes respecto a esto, ¿no? Y es que dentro de la Iglesia debemos ser conscientes de este tema, de este pecado, lo que pensamos nosotros realmente acerca del tema de la sexualidad, porque la sexualidad es una de las grandes partes que sí se tocan en la Biblia, curiosamente, ¿no? Se habla de la inmoralidad sexual, de la fornicación, se habla de qué es lo que quiere Dios dentro de la relación sexual. Pero no es el único tema existente, ¿no? No es el tema más fuerte tampoco, ni es el tema más grandioso del que hay que hablar. No es tampoco el pecado más horrendo e insoportable de la historia. Es un pecado, por supuesto. Pero existen otros muchos. A veces, quizás por el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que estamos, es demasiado ruidoso. Y quizás mucha gente pueda acusarnos y condenarnos respecto a esto. Pero como en todo que yo siempre os hablo acerca de defender la fe del Evangelio, no debería ser un tema en el que enredarnos, sino un tema que podamos ser capaces de explicar, de expresar desde pues, el mayor de respeto o mansedumbre posible, ¿verdad? Pero sin rebajar las expectativas, igual que cualquier otra cosa. Y sabiendo que al final Dios no es un buscador de homosexuales, es un buscador de pecadores en general, ¿verdad? Y cada uno pues tiene sus propias miserias y pecados, y Dios no está limitado por ninguno de ellos. Él puede perdonar cualquier pecado, ¿verdad? Siempre y cuando confiemos en Jesús y nos arrepintamos y busquemos una vida nueva en Él. Entonces, creo que es un tema del que hablar igual que muchos otros. Igual que el del divorcio, ¿verdad? Y en nuestras iglesias existen también muchos divorcios y también debemos hablar de ese tema. ¿Es lo que Dios quiere? No. ¿Hay muchas cosas que pasan? Sí. Como todo en la vida tendremos que intentar tratarlo desde la misericordia, pero a su vez también desde la verdad y con todo el amor del mundo. Y nadie está exento nunca, por supuesto, de ningún pecado. Y cada uno tiene sus propias tentaciones. Ahora bien, hay otra lista un poquito más después de este tema de la homosexualidad, de la que Pablo habla. Y allí habéis leído, ¿verdad? Todos los pecados de los que habla. Esos pecados también son aquellos que nacen en el corazón del hombre cuando cuando Dios deja a los hombres en sus propios caminos.
Se vuelven desleales, se vuelven sin afecto natural, se vuelven sin misericordia, se vuelven implacables, se vuelven idólatras, se vuelven de todo tipo, engañadores, inventores de males, dice la Reina Valera. A mí me encanta esa manera en que lo dice. Inventores de males, es que realmente eso es lo que somos. Es que inventamos el mal en todas las formas posibles. Y cuando existe algo que lo limita, no te preocupes que se nos ocurre otra manera de llegar al mismo asunto. Entonces, este es el estado en el que nos encontramos también nosotros de alguna manera. Y no solo eso, sino que nosotros hemos sido así de alguna forma en otro tiempo. Y seríamos así, y puede que seamos así muchas veces también ahora, si no fuese porque la gracia de Dios nos alcanza con tanta misericordia y amor como lo ha hecho. Por eso quería terminar en esta mañana hablando acerca de esto, la copa y la cruz. Y vosotros diréis, qué cosa más rara, ¿no? La copa y la cruz, ¿qué me quieres contar? Estamos en la carta a los romanos. Y la carta a los romanos, todos lo sabéis, ¿verdad? Pero si acaso lo digo, es el Nuevo Testamento. Sigue todavía existiendo muchas veces esa idea errónea y confusa de que lo de la ira de Dios es algo del Antiguo Testamento. Cuando las sociedades eran muy brutas, muy primitivas, muy guerreras, y pues era todo para meter miedo a la gente, ¿no? Entonces ahí sí se hablaba de la ira de Dios. Es una decepción para este tipo de personas que piensan así, desde luego, tener que decirles que la ira de Dios también está en el Nuevo Testamento, y más aún, que Jesús ha hablado bastante acerca de la ira de Dios, aunque nos cueste aceptarlo. Por ejemplo, en una ocasión, él enseñó que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora la segunda parte del versículo. Pero el que rehúsa, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras de Jesús. O cuando nos advierte acerca de que no tenemos que temer a los que nos pueden perseguir, a los que nos pueden matar, ¿no? Sin embargo, en ese momento nos dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Está haciendo la comparación entre los perseguidores y Dios. Entonces está diciendo, tenéis que temer a este porque después de quitar la vida, él tiene poder encima de tu vida en la eternidad. Y él puede echar en el infierno. Son palabras de Jesús y las saco porque aunque son duras, y así se suele conocer como las palabras duras de Jesús, están ahí. Y ese es el Jesús en el que confiamos y en el que creemos también, el que no nos esconde la realidad, sino nos confronta con ella. Nos quiere meter miedo, no en ese sentido malévolo, sino en el sentido de esto es lo que es la realidad. Ahora, tú puedes confiar en mí, tú puedes venir a mí, arrepentirte y yo te salvaré. Si algo podemos concluir en este texto de Romanos en el que hemos estado meditando ahora, es que nosotros merecemos la ira de Dios. De hecho, en otros textos también Pablo lo dirá, que nosotros antes éramos hijos de ira, igual que todos los demás, porque andábamos según nuestro propio entendimiento y razonamiento, ¿verdad? Somos nosotros los que tendríamos que ser dejados para siempre en nuestros propios caminos, a nuestra propia sabiduría, entre comillas, a nuestro propio entendimiento, entre comillas, cayendo en espiral, en oscuridad y en tinieblas, y no tener más oportunidades. Si Dios hiciera esto, Él sería justo. Y además nosotros no tendríamos excusa, porque siendo el Dios, ni le hemos dado gracias, ni le hemos dado la gloria, ni la honra que Él se merece. Ahora bien, la realidad de la Biblia, la realidad del Evangelio, sobre todo, es que nos habla de que Dios no nos ha querido dejar ahí. Dios no ha querido tomar toda su ira para ponerla sobre nosotros y condenarnos, que justamente lo podría hacer, sino que ha enviado a su propio Hijo, a Jesús, para perdonar nuestra miseria. Y Jesús no excusa nuestros pecados, como digo, Él los dice, los confronta ante ellos. Pero hay otra cosa también que es verdad respecto a Jesús. No nos acusa. Siempre y cuando nosotros confiemos en Él y nos arrepintamos, Él jamás nos acusará delante del Padre por causa de nuestros pecados. En todo caso, como dijo Él, tenéis quien os acusa. Moisés, en quien vosotros ponéis vuestra confianza, en este caso los judíos, ¿verdad? No cumplís la ley. La propia ley os acusa de que no la cumplís. Si confiamos en Él, no nos excusa, pero tampoco nos acusa. Pero claro, ¿quién es este Jesús que nos puede perdonar? ¿Quién es este Jesús que podemos confiar tanto en Él como para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros cuando en el día final Él regrese?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Como aquel programa que había antes del 50 por 15, aquel, ¿recordáis? El que estaba el presentador y el otro enfrente, iban por preguntas, subiendo por escala. Pues esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Depende nuestra vida de ella. ¿Quién es este Jesús? Bueno, cuando Jesús se acerca al momento más terrible de su vida, que sabe que va a la cruz, en Getsemaní, que es uno de los capítulos más misteriosos para mí, más fuertes, más... que yo no sé, se tiene que leer con cierta reverencia incluso para mí. Allí Jesús está sufriendo agónicamente, ¿no? Sudando gotas de sangre, sufriendo realmente, de tal manera angustiado en su corazón, hasta el punto que se sentía morir, él dice a sus apóstoles. Allí hace una oración que siempre me llamó la atención, dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y después, cuando ya salen, Pedro, que nos lo dice Juan, por cierto, ¿quién es? Es Pedro, se atreve a cortarle una oreja a uno de los soldados que venían a por Jesús. Le dice: mete tu espada en la vaina, le dice a Pedro. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? ¿Qué tiene que ver esta copa en la que tanto estoy insistiendo? ¿Esta copa qué significa? Jesús, ¿qué quieres decir con esto de la copa? Encuentro algunas respuestas, pero no os puedo dar absolutamente todas. Solo quiero daros una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está en Isaías, cuando hablándole al pueblo, dándole consuelo al pueblo, dice Isaías lo siguiente a Jerusalén. Le dice Isaías: despierta, despierta, Jerusalén. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, la copa de su ira. Y luego en Apocalipsis vemos otra vez la figura de la copa, cuando se habla de que uno de los 4 seres vivientes, que está ahí en la presencia de Dios, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas, dice, de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. La copa, en la Escritura, suele bien ser bendición o todo lo contrario. Puede ser maldición, puede ser ira, puede ser angustia, puede ser algo malo. En este caso, cuando Jesús está hablando de la copa, desde luego no parece estar en un momento de gran bendición. Cuando miramos a la cruz, cuando vemos el sufrimiento de Jesús, entonces nos podemos dar cuenta de que en ese momento está ocurriendo algo mucho más amplio, muy difícil de asumir, muy difícil de aceptar e incluso muy difícil de explicar teológicamente. Y es que Jesús, por decisión propia, no como un inocente que pobrecito le pasó esto, sino que Él toma la iniciativa desde la eternidad. Toma sobre sí la copa de la ira. O sea, aquella ira que tú y yo nos merecemos, Él la asume, Él la sufre de algún modo en el momento más terrible de la cruz y no podemos explicar bien cómo es esto. Lo único que sabemos es que Jesús es la cruz, está sustituyéndonos en todo, incluido también el castigo que nosotros nos merecemos. ¿Cómo si no diría Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre Él? Si la ira que nosotros nos merecemos no la ha recibido nadie, entonces ¿qué pasa con ella? ¿Todavía está sobre nosotros? Pero si Jesús la acepta, si Jesús la asume, entonces realmente ya no hay ninguna ira para nosotros, realmente ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y por eso, a mí me gustaría que meditemos en esto en esta mañana, que meditemos en esto en esta semana, acerca de la ira y acerca de cómo hemos sido librados de la ira, para que realmente podamos profundizar en el amor que Jesús ha tenido por nosotros, hasta qué punto ha llegado Jesús por nosotros, y que ahora sí podamos darle gracias y la gloria que Él se merece, cosa que no hemos hecho hasta ahora, hasta que Él nos ha librado, ¿verdad? Y que lo meditemos con reverencia, porque esto desde luego no es cosa ligera ni cosa liviana, pero Él desde luego no dejó que estuviésemos en nuestra perdición, en la ira que nos merecíamos, sino que ahora nos ha perdonado para siempre. Por eso es que Pablo más adelante, en esta misma carta a Romanos, lo dirá y lo veremos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la fe que nosotros tenemos y profesamos. La predicación anterior, recordáis, fue una fe de sinvergüenzas, porque estuvimos hablando acerca de la vergüenza, acerca de no avergonzarse del Evangelio, la justicia de Dios por la fe. Hoy es la fe de aquellos que se merecen la ira de Dios, todos nosotros, pero saber que ya no hay más esa ira por nosotros,
que realmente ya nunca Dios nos va a castigar, ni nada que nos ocurra en la vida es un castigo de Dios. Puede ser una disciplina, pero no es lo mismo. La disciplina es la de un padre que nos lleva hacia donde Él quiere, pero ya no hay más castigo.